Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de En la Escuela con Cristian Cantor, uno de sus videos más preferidos. Si les gusta, ya saben, le hacen clic en me gusta. Bien, en esta oportunidad tendremos el tema para estudiar, que es la estadística. Vamos a hablar de la estadística, sus orígenes, sus principios, sus usos, el porqué y el cómo evolucionó la estadística como medio para la organización del estado social del ser humano y de todos los tipos de sociedades que existieron a lo largo del tiempo. Entonces empezaremos hablando sobre brevemente, a grosso modo, qué es la estadística y qué funciones cumple. Y hablaremos un poco también de los glosarios, qué significados, qué palabras se utilizan mayormente, y más adelante entraremos en detalle con la historia de la estadística como tal. Y al final, por último, pues tenemos las preguntas. Bueno, las pueden escribir en los comentarios. Bien, empecemos. La estadística, como bajo definición, la estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia el uso y el análisis de los análisis provenientes de una muestra representativa de datos. Busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico natural de ocurrencia aleatoria o condicionada. ¿De acuerdo? Sin embargo, la estadística es más que eso, es decir, es la herramienta fundamental en la que se permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Es transversal a una amplia gama o variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, pasando por las biológicas y hasta las ciencias de la salud e incluso controles de calidad. La estadística se divide en dos grandes áreas. Primero, estadística descriptiva. Como su nombre lo indica, busca describir o visualizar y resumir datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Ejemplos gráficos de parámetros estadísticos son la media, la desviación estándar. ¿Ya? Algunos ejemplos gráficos encontramos los histogramas, las gráficas de barras, las lineales, las piramidales, gráficas circulares, tortas porcentuales, entre otras. Hay varias formas de graficar estos datos. Esto es lo que hace parte de la estadística descriptiva. Como segunda área, muy importante en la estadística, encontramos la estadística inferencial. Esta es la que se dedica a la generación de los modelos, inferencias o predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa también para modelar patrones en los datos y extraer inferencias, como su nombre lo indica, estadística inferencial, acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas sí o no, como a manera de prueba de hipótesis. Estimaciones de unas características numéricas, esto sería estimación. Pronósticos o futuros de futuras observaciones. Descripciones de asociación, esto sería correlación. O modelamiento de relaciones entre variables, que vendría siendo esto análisis de regresión. Otras técnicas de modelamiento incluyen ANOVA, series de tiempo y minería de datos. Perdón. Ambas ramas de la descriptiva y la inferencial comprenden la estadística aplicada, la que conocemos hoy día. La estadística inferencial, por su parte, se divide en estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Hay también una disciplina llamada estadística matemática, la que refiere a las bases de las teorías de la materia. La palabra estadística también se refiere al resultado de aplicar un algoritmo estadístico a un conjunto de datos, como en estadísticas económicas, en estadísticas criminales, en estadísticas de consumo, etc. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a entrar al glosario. Vamos a definir ciertas palabras que son de uso muy común en la estadística. Por ejemplo, base de datos. Ustedes recordarán que a veces les solicitan una base de datos, en un banco les dicen tengan en cuenta esta base de datos para llamar a sus clientes. Cuando los llaman ustedes a casa, pues están haciendo uso de bases de datos, que incluso estas tienen un valor muy importante porque organizan y clasifican y filtran cierto tipo de personas con ciertas especificaciones de interés de ciertas empresas
para poder ofrecer productos específicos a necesidades específicas de personas específicas. La base de datos es un arreglo de matriz en donde se reúnen microdatos en formas o medios computacionales, se me olvidó la palabra. La clase. Cada una de las modalidades nominales o intervalos numéricos admitidos por una variable de clase. Coeficiente de variación es el coeficiente de la desviación estándar y la medida aritmética. Clasificación. La clasificación es el ordenamiento de todas las modalidades nominales o intervalos numéricos admitidos por una variable. Cuadro estadístico. El cuadro estadístico es el ordenamiento matricial de valores cuantitativos y cualitativos a su descripción conceptual. La credibilidad es como el grado de confianza que los usuarios tienen para tomar los datos estadísticos. Dato. Dato es valor o característica de un objeto de conocimiento. Dato estadístico es el valor cuantitativo de un conjunto específico respecto a una variable, con referencia a un tiempo y a un espacio. Tenemos el intervalo de clase, que es el segmento en una escala de medición acotado convencionalmente por 2 puntos de la misma. 2 puntos distintos de la misma. El nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del parámetro. Tamaño de muestra es el número de unidades de observación que deben estar incluidas en la muestra. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la historia de la estadística. ¿Qué es? ¿Por qué se originó? ¿Qué necesidades tuvo el ser humano para hacer uso de estas herramientas de ordenamiento de datos, etcétera? En la historia de la estadística, en su desarrollo, a lo largo del siglo XVIII, surge la necesidad del ser humano de contar de los recursos de los cuales éste disponía. Elementos para la caza, número de hombres, número de armas, número de reserva que tenían para el alimento, etc. Esta necesidad de contar sus propios recursos empezó a hacerse más notoria en la medida en que la población crecía exponencialmente. Entonces era un poco más complejo tener el control y tener la reserva más exacta o más acercada, más aproximada a lo que ellos requerían. De manera que este tipo de recuentos se hacían cada vez más complejos, dado que las necesidades humanas seguían aumentando en tamaño, directamente proporcional al incremento poblacional. De los recuentos más antiguos registrados datan de China, de las civilizaciones chinas, sumerias y egipcias, orientados a la realización de censos de carácter fiscal y militar. Tenían la necesidad de recontar fiscalmente cuántos recursos disponían para invertir, también en sus tropas, necesitaban saber cuántas tropas tenían y saber de esa forma cuánto iban a invertir en comida para sus tropas, en elementos de armas para sus tropas, equipos de campaña militar para sus tropas, etc. Y pues no eran tropas pequeñas. Recuerden que la civilización de China tenía una gran cantidad de soldados. Los hunos superaban los 10.000 personajes. Entonces, hagan ustedes la cuenta de ubicar a 10.000 personas y darles 10.000 cascos, 10.000 espadas, 10.000 lanzas, 10.000 uniformes. Esa era la necesidad. Y lo mismo, de igual forma, pasaba con la civilización egipcia y con la civilización sumeria. Posteriormente se reproduce en Grecia y Roma, en donde se aumenta el periodo de su toma de censo o registro. En la Edad Media, en la Europa de Carlomagno o en la Inglaterra de Guillermo el Conquistador, en donde este rey decide crear un censo de propiedades. Entonces ya viene la parte de finca raíz y de delimitar las propiedades bajo escritos o escrituras. Y de esta forma es en la que serían explotadas en su nuevo reino, una vez conquistó a Gran Bretaña, o Bretaña en ese entonces, quedando registrado en un libro denominado el Domesday Book, completado en 1086.
Es el libro más antiguo donde se tiene registrado títulos de propiedad de finca raíz. De esta forma él podía pedir tributo, tenía censado todos sus predios y lo aparecían en el libro, estadísticos, aparecían en el libro, y de esa forma podía él decir quién me ha pagado mi tributo y quién me ha pagado mi tributo. En el Renacimiento existieron censos más elaborados y exhaustivos, como en el reinado de Enrique VII de Inglaterra, donde se registraron los fallecimientos. Él decidió crear un registro de una tasa de mortalidad, podría decirse, y hizo un libro de fallecimientos. Indicó la tasa de mortalidad por primera vez en la historia. Recuerden, Enrique VII de Inglaterra. Mientras que por otro lado en Francia se obliga a registrar los matrimonios, bautizos y fallecimientos. Ya fue un poco más exhaustivo, ya más específico, más elaborado. O sea, amplió el rango de datos. Bien, hasta el siglo VII el uso de la estadística se limita a los temas de Estado, como se pueden dar cuenta. No obstante, el concepto innovador de la estadística en el Renacimiento establece los fundamentos del proceso científico que se conoce hoy día. A lo largo del siglo VII y el siglo VIII, todos los avances producidos se enfocan en nuevas técnicas de organización de análisis de la información de manera descriptiva. Es aquí cuando Godofredo Aschenwald fue quien modeló y moldeó el término de estadística. Aunque se dice que Girolamo Ghilini en el siglo XVI utilizaba esta palabra de similar concepción. Tienen sus contrapartes. En esta disciplina se destacan dos escuelas. Una, la alemana. Dos, la de los aritméticos ingleses. La alemana se centra en la descripción de los estados, siglo XVII y siglo XVIII, mientras que la inglesa se centra en el estudio de la demografía. Aquí es cuando viene William Petty hablando sobre estadística demográfica. Ya lo tocaremos más adelante, en aras de evitar hacer uso de los censos. Entonces hacen como las proyecciones. En consecuencia de la existencia de la incertidumbre, el hombre entra en su estudio para prever de forma preventiva, más no correctiva, los fenómenos de la naturaleza y sus implicaciones en el ser, como la cosecha, la posibilidad de precipitación o lluvia, el almacenamiento de alimentos, que es lo que les había comentado inicialmente, e incluso los elementos de entretenimiento, dudándose de la invención de los juegos de azar. Los juegos de azar también entran ahí, no solo la existencia de la incertidumbre aplicada a fenómenos de la naturaleza, como les había dicho, para la reserva de alimento, para la cosecha, cuando va a llover y todo eso, sino que el entretenimiento hizo un papel fundamental, porque el azar tiene ese elemento, la incertidumbre, como uno de sus mayores activos, por decirlo de alguna forma. Entonces, de esta forma, el estudio de estas cifras no solo se fijaba a la naturaleza, sino también a la entretención. A partir del Renacimiento, el azar empieza a tener un interés científico más allá de la superstición y el ocultismo. Así es como Luca Pacioli se interesa en la pasión de algunos jugadores por apostar antes de que finalice el juego, dándose de esta manera el principio de grandes corporaciones de apuesta como casinos y demás. Ese es el principio de los casinos, que remonta a la estadística de la incertidumbre. Además de esto, esta pasión fue compartida por Galileo Galilei, que con su observación de lanzar los dados, o Pascal y Fernet sobre las consecuencias de las apuestas de un juego interrumpido. Esto se llama o se denomina como cálculo de probabilidades. En el siglo XIX se han destacado como ámbitos de estudio estadístico el estudio de cifras de estado y el estudio de las probabilidades. No obstante, para el mismo siglo sucede un acercamiento de ambas disciplinas mediante la estadística matemática. Ambas estadísticas confluyen en esta nueva estadística que se llama o denomina estadística matemática, convirtiéndose así en un elemento fundamental e imprescindible en nuestras vidas, como el uso de las referencias de índice de precios al consumidor, IPC, índices bursátiles, exportaciones, importaciones, etc.
Tiene un gran protagonismo en las decisiones empresariales, meteorológicas, de la salud, sociales, seguros, auditorías, etc. En el campo de las ciencias sociales, en el siglo XIX se hace un uso diferenciador en el campo de la biología y las ciencias sociales. Usos como reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, lo que permite mejorar la gestión de aquellas organizaciones que tienen como misión ámbitos de incertidumbre. Para que la incertidumbre pueda ser real, debe ser medible, ¿sí?, en términos de probabilidad, modelizar realidades sociales y así de esta forma se pueda permitir el determinar el proceso de generación de datos y reproducir diferentes escenarios para predecir o describir realidades sociales complejas. La estadística es interesante en muchos sentidos. Se preguntarán cómo la estadística nos puede servir en la vida diaria, ¿no?, para la toma de decisiones que a diario debemos tomar. Pues bien, la organización permite revisar el inventario de las cosas que nosotros poseemos y de las que también vamos a necesitar. De esta manera, podemos hacer un balance de la rotación de elementos que poseemos y hemos vendido. Entonces estamos hablando de un stock de inventarios. Sabemos qué tenemos, sabemos cuánto vamos a gastar. Es tan simple como esto. La estadística también funciona en la medida en que tenemos 10 pesos para movernos en todo el día. Sabemos cuánto estamos sacando y cuánto nos queda. Y hacemos un cálculo de probabilidad de cuánto nos puede seguir aguantando ese dinero en el transcurso del día y lo vamos alargando. Entonces hacemos una curva de elongación mental en donde sabemos cómo vamos a distribuir nuestro dinero. Ahora, si somos comerciantes, y esto está dirigido también para todos aquellos que quieren ser independientes y jóvenes emprendedores, sabemos cuánto tenemos invertido, cuánto hemos vendido y cuánto hemos ganado. Y de lo que hemos vendido, cuánto hemos sacado para poder volver a incrementar o volver a meter en el stock de venta lo que ya se ha vendido. Y así siga vendiéndose y vendiéndose y vendiéndose y vendiéndose. Bueno, muy bien. ¿Cómo la estadística podría mejorar el nivel de vida de una población? Bueno, buena pregunta. La estadística puede ser aplicada, por ejemplo, para prever las necesidades de una región, mejorar fechas de cosecha, proyectar un mercado óptimo en tiempos de recolección, venta de productos, maximizar la estrategia de mercadeo, maximizar la estrategia de competitividad frente a otros mercados de regiones aledañas, por ejemplo, calcular posibles desastres naturales, por ejemplo. La estadística se ha utilizado para prever posibles tsunamis, posibles terremotos, eso es bueno, y prever a una población de que posiblemente pueda presentarse un terremoto, por decirlo. También puede evaluar el nivel de vida de una sociedad, de una región, de una ciudad, de un país, el índice de analfabetismo, y si se ve muy bajo, tomar acción frente a ello. Índice de natalidad, caso de Canadá, tiene un índice de natalidad muy bajo, entonces toman acción y invitan a todos sus países del mundo a que pues, vivan en su país, les dan todas las garantías. ¿Gracias a qué? Estadística. Índice de los deportes, ustedes se pueden dar cuenta que hay una tabla estadística donde van punteando los equipos en alguna copa de fútbol, básquetbol, bueno, en fin, estadísticamente el que más ha metido goles, el que más ha tapado goles, al que más le han metido goles en un mundial, por ejemplo, al que más ha asistido a mundiales, el que más faltas ha cometido en un partido de fútbol. Todo esto es estadístico. En fin, la estadística el bienestar que puede generar, que puede traer la estadística a una población es infinita, como se podrán dar cuenta. Les traigo cifras estadísticas que quizás a muchos les puede llamar la atención y les interesará. Y quiero que piensen en esto, porque esta estadística que les voy a brindar a continuación en breves instantes les puede dar una idea de lo importante que es en su vida, no solo profesional, no solo social, no solo académica, no solo en el tema de las predicciones meteorológicas y saco las nubes, sino también
tiene incluso un acercamiento o un nivel de abarcamiento hasta en decisiones emocionales. Quiero que piensen en esto todos aquellos que aún no saben si han encontrado el amor verdadero o, por el contrario, están tan enamorados que sienten que no pueden vivir sin esa persona, no quisieran terminar nunca su relación, o peor aún, y con más razón, a todos aquellos que los han dejado o las han dejado y sienten que no van a encontrar una persona igual como ella, que no hay ninguna otra persona como él o ella en el mundo que los pueda hacer felices. Quiero que empecé en los siguientes datos estadísticos. Según cifras del último censo, a nivel mundial, somos más de 7.000 millones de personas en el planeta. Esto quiere decir que somos más de 7 billones de individuos en el planeta. Esta cifra va para los hombres. De 7 billones de personas en el planeta, 55% son mujeres. Tengan en cuenta que es la mitad más uno. Es por encima de la media. 55% de esos 7 billones de personas que habitamos y compartimos el planeta son mujeres, 55%. 3.850 millones de mujeres en el mundo representan ese 55%. Menos del 8% de las lesbianas son lesbianas. Esto es igual a 3.542 millones de mujeres heterosexuales. Si restamos el 8% de las mujeres lesbianas que hay en el mundo, nos da igual a 3.542 millones de mujeres heterosexuales. Menos de 780 millones de mujeres chinas, para aquellos que no les gustan las mujeres chinas. Entonces, ¿qué nos queda? 3.542 millones de heterosexuales, mujeres, menos 780 millones de mujeres chinas, nos da un total de 2.762 millones de mujeres, ¿no? Ahora, restémosles a esas 2.762 millones de mujeres que hay en el mundo, restémosles las que son menores de 18, porque ustedes no quieren ser unas asaltacunas o no sé si me explico, ¿no? Entonces, restamos las menores de 18 que no quieren ser pedófilos y a las mayores de 40 años, porque tampoco quieren ustedes, si no quieren ser asaltacunas, no quieren ser asaltamuletas, no sé cómo decirlo. Entonces restamos las de menores de 18 y mayores de 40 para que quede un rango entre los 18 o los 19 y 39 años de edad, que sería pues, una media muy interesante. Esto representa el 30% de la población de estas mujeres, el 30%. Restándose, nos quedaría entonces como total 828.600 millones de mujeres. Ahora bien, la probabilidad de encontrar a la mujer perfecta en 828.600 millones de mujeres potenciales es igual al, ojo a la cifra, 0,00000012%. Quiero que piensen un poco en eso. La probabilidad de encontrar a la mujer perfecta en 828.600 millones de potenciales mujeres es del 0.00000012%. Esto es lo mismo que encontrar a la mujer perfecta en una de 14 millones. Creo que las cifras hablan por sí solas. En síntesis, el día que te enamoraste de esa mujer, seguramente era la que tenías a la mano estadísticamente. De manera que no era la única, ni será la última, simplemente era la que estaba más cerca de ti. Entonces, ánimo, buen ver que buen amar, y anímense a salir a buscar a su media naranja. Oportunidades de sobra. Creo que esta estadística también nos puede motivar para que vayan un poco más allá y aprovechen cada oportunidad que tengan ustedes al estar cerca de una mujer
puede ser la última vez. Quién sabe en qué estadística puedan ustedes volver a tener la frente. Y es preferible haberlo intentado y haber fracasado que no haberlo intentado y después quedarse pensando que hubiera pasado si no hubiese arriesgado. Entonces, amplíe un poco más su espectro de éxito. Si es la más cercana, si esta estadística nos muestra que las mujeres que hemos tenido, o su novia, o su exnovia, fue la persona más cercana a usted por motivos de contacto como el estudio, el trabajo, el sitio donde usted vive, era vecina, cercana a su casa, a su domicilio. Pues hombre, amplíe ese espectro, ese radio de probabilidades. Piense en eso cada vez que usted se desplace a su trabajo, vaya en un vehículo público. En el caso de Colombia, este video es colombiano. En Transmilenio es una excelente oportunidad, esperando un bus, comprando un dulce, haciendo una recarga de celular. Cualquier oportunidad será excelente e incrementará sus probabilidades de éxito y su estadística mejorará. Eso es todo, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Cristian Cantor. Si les gustó el video, por favor denle like aquí abajo, sus comentarios, inscríbanse a mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.